Above all distraction, above every doubt, you have my attention here right now. Love from the outset, yours from the start. You broke through the darkness to have my heart. I'm lost to the world, in you forever. In a love that never fades, in a hope that never sways. You'll never let go. This love is wild, wild. You got me reaching for the sky. Now I'm spinning over why you'll never let go. This love is wild, wild. This love is wild, wild. This love is wild, wild. We're breaking the silence with heavenly sound, louder than thunder, shaking the ground. When fear comes to find me, I will be found here in your presence. Your freedom is now. I'm lost to the world, in you forever. In a love that never fades, in a hope that never sways. You'll never let go. This love is wild, wild. You got me reaching for the sky. Now I'm spinning over why you'll never let go. This love is wild, wild.
Dios, no me callaré, cantaré, cantaré, Dios, de tu poder, gritaré, gritaré, Dios, no me callaré, cantaré, cantaré, Dios, de tu poder, gritaré, gritaré, Dios, no me callaré, cantaré, cantaré, Dios, de tu poder, gritaré, gritaré, Dios. Jesús, eres mi esperanza, Jesús, salvación de mi alma, Jesús, tu gracia lo llena todo, tu amor lo cambia todo. Jesús, eres mi esperanza, Jesús, salvación de mi alma, Jesús, tu gracia lo llena todo, tu amor lo cambia todo. Jesús, más allá de lo que pueda imaginar, vas más allá. Nos acercaste a donde estás, Jesús. No hay nadie, nadie igual a ti, Jesús. No hay vida si no es en ti. Esto es lo mejor, somos libres en tu amor, vamos a vivir para siempre. Contigo, contigo, y eres lo mejor, llenas todo de tu amor, vamos a vivir para siempre.
Bueno, ya que hemos disfrutado la adoración, vamos ahora a preparar nuestros corazones para recibir la palabra de Dios. Esta vez será diferente. Será por medio de nuestros pastores principales, donde ellos nos contarán de sus testimonios y cómo surgió nuestra iglesia. Esperemos que lo puedan disfrutarlo. La fidelidad de Dios en tiempos de crisis. Es lo que estaremos tratando a través de esta conversación, donde será evidenciado el gran poder de Dios a través de las vidas de nuestros pastores Amor y Daisy Victorino, junto a su familia. Este febrero se cumplieron los 23 aniversarios de la Iglesia Cheriz, una iglesia que durante muchos años ha sido de bendición a la sociedad franco-macorizana a través de todos sus ministerios. Ministerio de jóvenes, club de parejas, mujeres de gracia, ministerio a las cárceles y hospitales, donde cientos de personas le han dicho que sí al llamado de Cristo. Y todo esto sin dejar a un lado los grupos pequeños, que semana tras semana se reúnen en los hogares y son esa llama que enciende el gran avivamiento de quienes visitan nuestra iglesia. Compartiremos la vida de nuestro pastor, Amor Victorino, donde la valentía, la fe y la perseverancia fueron evidenciadas al decirle sí al llamado de Dios. Bueno, el pastor es parte de la tercera generación de cristianos en su familia. Sin embargo, aunque nació en un hogar cristiano, en su corazón crecía la necesidad de un Salvador. Pastor, ¿a qué edad usted tuvo un encuentro con Jesús y cómo se dio esto? Bueno, Elías, cuando yo pienso en lo que fue mi conversión, yo inmediatamente me traslado a ese discípulo de Pablo llamado Timoteo, el joven pastor Timoteo. Y hay un versículo muy en particular que yo quiero leerles, que pues se parece a lo que aconteció en mi vida. Dice en 2 de Timoteo capítulo 3, versículo 14, Pablo hablándole a Timoteo le dice: pero persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste, sabiendo de quién has aprendido, y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. ¿Por qué este versículo viene a mi mente? Es sencillo. Es que al igual que en la vida de Timoteo, Timoteo tuvo dos mujeres que estuvieron muy involucrados en su vida, que fueron su abuela Loida y su madre Eunice. En la mía hubieron también mujeres involucradas. Una de ellas fue mi madre, obviamente, Evarista Victorino, y la otra fue mi tía, Pérsida Morla, ¿verdad? Pero también hay una tercera, que fue mi maestra de escuela dominical, Orfa Reyes. Ahora bien, ellas me enseñaron las escrituras y yo aprendí desde pequeño y crecí en un hogar cristiano. Pero hubo un momento determinado en mi vida cuando yo tomé una decisión. Y eso fue bien temprano, a la edad de 10 años. Wow. Sí, a la edad de 10 años yo le entregué mi vida al Señor. Compartiremos ahora la vida de nuestra hermana Daisy, quien es la menor de 11 hermanos y muy temprano en su juventud se fue a vivir a los Estados Unidos. Pastora, dígame, ¿cómo sucedió ese día donde usted conoció a Jesús? Ese día, inolvidable. Recuerdo, como decía nuestro amado pastor, mi madre tuvo mucho que ver en esta decisión porque a temprana edad sembró la palabra en mi corazón. Me llevaba a la escuela dominical todos los domingos, no quería ir, le decía, no voy. Ella me decía, levántate que tú vas. Digo, pero no me voy a peinar, no importa como quiera vas. Hay que insistir con los hijos, quieran o no quieran, ¿verdad? Porque a su tiempo veremos los frutos. Ella se iba adelante y yo detrás de ella. Y llegaba a la iglesia y me sentaba en el último asiento de atrás. Y decía, no me importa, lo importante es que estás acá y estás escuchando. Wow. Nada, pues seguir asistiendo a la iglesia, pero en mi vida no, en mi corazón no había pasado ese cambio que realmente yo necesitaba, ¿verdad? Yo iba
porque tenía temor de ir al infierno. Todas las noches mami oraba con sus hijos y nos decía: mis hijos, si el Señor viene en esta noche, ¿están ustedes listos? Y ahí venía ese temor a mi vida. Le decía: mami, yo quiero aceptar al Señor. Ya, esa noche dije que había aceptado al Señor. Pero no bien amanecía, Daisy volvía a lo mismo. ¿Por qué? Porque lo hacía con el temor de no ir al infierno. Hasta que llegué a los Estados Unidos a los 17 años, ¿verdad? Aquí yo no podía, ¿cómo decir?, hacer nada porque tenía unos padres muy estrictos, que aunque no fuéramos cristianos, no podía usar nada ni asistir a ningún lugar. Pues llegué allá y supuestamente di que me descarrié. Esto no duró mucho porque la palabra no estaba cayendo en el vacío. Sí. Esa palabra que mami todas las noches nos hablaba quedó sembrada en el corazón. Pues llegué a Nueva York. Mi hermano no era cristiano en ese entonces, Virgilio, que es pastor ahora en New Jersey, y él salía a bailar y me invitaba. Mi hermana mayor decía: si mami sabe eso y mi papá, no va a estar de a gusto contigo, ¿verdad? Entonces pues yo me iba, pues no me dejaban entrar porque era de menor de edad, pero él decía: yo soy su hermano mayor, y así me dejaban pasar. ¿Qué sucede? En plena discoteca ellos salían a bailar y yo me quedaba sentada en la mesa. O a lo que tener la palabra. Hay que instruir a los niños, de verdad que sí. Porque en ese momento Elías y Daniela, yo decía: si el Señor viene, wow, yo me quedo en plena discoteca, ¿verdad? Y llegaba a las 3 de la mañana con mi hermano y me hincaba a orar, a pedirle perdón al Señor. Pero al amanecer al otro día, pues volví a lo mismo. Pues nada, pero ese día fui a un culto donde presentaron una película y realmente ahí Dios trató conmigo, me recordó esa palabra que mi madre me decía: si el Señor viene, ¿dónde vas a parar tu alma? Y desde ese día, agosto, yo le entregué mi corazón con la plena certeza de que sí, ya sabía lo que estabas haciendo hasta el día de hoy. Amén, gloria a Dios. Pastor, usted se convirtió a los 10 años y 7 años después, en el 1981, algo sucedió. ¿Qué será? Sí, pues si vamos hacia atrás, ¿verdad? Son muchos años que han pasado de eso. Pues a la edad de apenas 17 años, ya no viviendo en los Estados Unidos, porque yo nací y me crié en los Estados Unidos, pero ya sí viviendo con mis padres en la capital, ahí sentí que Dios me estaba impulsando a salir de la falda de mi madre y irme a vivir a los Estados Unidos. No porque en ese momento estuviera ambicionando algo, sino simple y llanamente porque Dios me estaba impulsando a conocer lo que era vivir independiente y solo. Sin saber lo que Dios estaba tramando. Y entonces, pues se lo comuniqué a mi madre y ella pues entendió que era Dios que estaba tratando conmigo y que era necesario que ya yo obedeciera al Señor en ese sentido. Pero mi padre no estaba de acuerdo. Lo que causó entonces que yo me preguntara: y entonces, Señor, ¿esto es tuyo o es mío? ¿Que es tu voluntad o no lo es? Y entonces, después de continuar orando, pues mi padre fue a una reunión de oración, recuerdo. Y cuando regresó de la reunión de oración, me dijo: a mí, yo entiendo que Dios sí te está mandando para Estados Unidos de regreso. Y fue pues la primera experiencia que yo tuve, Daniela, con el Señor en ese sentido de buscar su voluntad para moverme a algún sitio. Y inmediatamente pues hicimos los contactos allá. No teníamos así familiares para ir allá, pero sí amistades de mis padres,
y hicieron cartas para, recuerdo yo, para Michigan y para New Jersey. Pero Dios me cerró las puertas de las amistades en Michigan y me abrió las puertas de las amistades en New Jersey. Y claro está, él tenía sus propósitos porque era en New Jersey que pues iba a despegar pues todo lo que él tenía planificado para mi vida. Amén. Amén. Entonces, pastor, situándonos en este punto de la historia, donde ya ambos están en Estados Unidos, recalcando que en ambos vimos la acción de sus madres, de cómo la autoridad que Dios puso sobre ustedes cumplieron ese rol y cómo fue de importancia la acción de ella para que ustedes los dos conocieran al Señor. Pero entonces ya ustedes en Estados Unidos, ambos, la vida de nuestra hermana Daisy había tomado un rumbo, una descarriadita leve, una descarriadita light, pudiéramos decir, por días. Pero, ¿cómo puede, pastor, un joven mantenerse firme en medio de la soledad y en medio de las tentaciones? Porque era la situación en la que ambos se encontraban. Principalmente yo, Sí. porque ella tenía su familia ya, pero yo no. Sí, o sea, sí, yo sí. sí estaba de mi cuenta. Estaba solo. Entonces, díganos, pastor, ¿cómo un joven puede mantenerse firme en medio de la soledad? Bueno, no importa dónde nos encontremos, en qué época de la historia estemos viviendo, habrá tentaciones. Hay jóvenes que dicen, no, porque las tentaciones hoy en día son más fuertes que antes. Pero eso no es así. Solamente tienen que preguntarle a Sadrach, Mesach y Abednego, a Daniel, ¿verdad? En Babilonia, un lugar totalmente pagano, ¿qué clase de tentaciones ellos tenían? O a José en Egipto. O sea que no importa en la época en que uno viva, uno enfrentará de un modo u otro soledad y tentaciones como creyente. Ahora bien, yo lo que aprendí en aquellos tiempos y he aprendido a través de mi vida cristiana es que no se puede enfrentar la tentación cara a cara. Sí. O sea, las tentaciones no son para uno pelear con ellas. Con el pechazo abierto. Con el pechazo abierto. Que yo de sí. ninguna manera. Y hay jóvenes como que se ponen a luchar con las tentaciones. Volviendo de nuevo al joven Timoteo. Pero espérate, pastor, como tú dices que no deben luchar con las tentaciones, pero es cierto, porque la palabra de Dios dice que tenemos que huir de las tentaciones. Ese es Ah, mi versículo. perdón, Segunda de pastor. Timoteo, capítulo 2, versículo 22. El apóstol Pablo le recomienda y le exhorta a Timoteo en cuanto a su vida espiritual y las tentaciones. Y le dice, huye también de las pasiones juveniles. Y sigue la justicia, la fe, el amor y la paz con los que de corazón limpio invocan al Señor. Entonces, muchas personas leen este versículo y se concentran solamente en la primera parte del versículo. La primera parte dice, huye de las pasiones juveniles. Y claramente es probable que les dé resultado y logren huir de cualquier tentación. Pero se olvidan que dice algo positivo. No solamente la parte negativa tienes que hacer, sino la parte positiva. Y es seguir la justicia, la fe, el amor y la paz. Pero no solo. Dice, ¿con quién? Con los que de corazón limpio invocan al Señor. Sí. O sea, yo tengo que buscar esa clase de amistades, esa hermandad con personas que están haciendo eso mismo y que sus corazones son limpios y están invocando al Señor. Si yo sigo rodeado de las mismas personas que me van a llevar por las mismas tentaciones, de nada vale que en un momento dado yo pueda vencer y huir de esa tentación. Sí. Entonces, claramente, entiendo que ese versículo es fundamental
para enfrentar lo que es la soledad y las tentaciones, no importando en qué época de la historia tú estés viviendo o en qué parte de tu vida tú estés atravesando. Perfecto, perfecto. Muy bien. Hermana Daisy, hablando de que ya la pasión por Dios ardía en su corazón y tomando un poquito de lo que el pastor dijo, que debemos rodearnos de esas personas que están buscando lo mismo que nosotros, ¿cómo ustedes logran conocerse? Uy. Oh, ¿cómo logramos conocernos? Di la verdad. Yo le pregunto, papito, ¿cómo fue que tú y yo nos conocimos? Dice, pues yo no me acuerdo. Pero di que tú te enamoraste de mí. Bueno, yo llegué en el 79 a New Jersey, ¿verdad? A la iglesia de Rolando Gómez, que en ese entonces pastoreaba. Yo vengo de una iglesia bíblica cristiana muy tranquilita, ¿verdad? Y llegué a una iglesia totalmente divorciada de la que yo salí, pentecostal. Y decía, ay Dios mío, pero esta gente son todos locos. Pero en mi ignorancia, porque no conocía realmente, aunque tiene su cosita que ahora yo entiendo que en ese entonces no la entendía. Yo llegué en el 79 y él llegó en el 80 a la misma iglesia. Fue de Dios, escuchen hermanos, escuchen joven, fue de Dios que no se fuera para Michigan. Porque en Michigan él no me va a encontrar a mí. ¿Verdad, Señor pastor? tenía todo. Bueno, entonces él llegó, yo vi a este joven muy serio, muy apuesto. Apuesto. Elegante. Elegante, delgadito, sí. Sigue así, sigue así. Sigue delgado, sigue claro. Nada, nunca hubo comunicación entre él y yo ahí. Pasaron como 2 años y nada de comunicarnos. Él, como nació allá y vino para acá joven, pues él hablaba inglés. Yo solamente hablaba español y cibaeño. Ahí trabajando con los jóvenes, pero muy apático, no lo conocía para nada a él. Yo estaba muy arica, muy escéptica cuando llegué a la iglesia. Y muchos jóvenes, con mucha pasión, con mucha devoción, ¿verdad? Pasó el tiempo, de repente, el caballero aquí se me desapareció. Pero yo no le di mente porque nunca instalamos una conversación, Elías. Ni Dios te bendiga. ¿Cómo? Oye, ¿cómo son las cosas del Señor? Totalmente Y en la misterioso. misma iglesia. Y en la misma Y iglesia. cuando eso no había de que Instagram. Era una, de que no, te y también publique era una iglesia foto. grandecita. Eso le iba a preguntar, era Era una iglesia grande. sí. Sí, era grande. Él se codiaba con su muchacha que hablaba un inglés y todo eso. Y yo lo miraba de lejos, pues nada. Él se fue. Pero lo miraba. No lo miraba, fíjate que no. No, todavía no me... ¿Qué no, usted dice de eso, pastor? No. Diga la verdad, pastor. En ese tiempo, no. Desapareció que yo ni supe que él se fue de la iglesia. Y fue que él tomó la decisión de irse a estudiar en la universidad interno, psicología, que no la terminó, pero la terminó su hijo, Amiel, el más pequeño. Él se fue. Yo me olvidé de que amor a gusto existía, ¿verdad? Nos mudamos de la iglesia a otra iglesia más grande, pero con el mismo pastor, sino que la iglesia creció y compramos otro edificio. De repente aparece el joven amor. El susodicho. Yo, igual como él se fue, así mismo lo vi. Seguía con su compañera, sus americanas. Que hablaban inglés. Mucho hello, Mucho mucho how are inglés. you. Las chicas eran de padres dominicanos, pero que nacieron allá, ¿verdad? Y él se sentaba en la escuela dominical, así como él está, y una chica aquí, otra chica, espérate, papá. Con una chica ahí y una chica allá. Y yo normal, porque a mí no me llamaba la atención, para nada, en ese entonces. Nada. El tiempo fue pasando, ¿verdad? El tiempo fue pasando. Y de repente yo como que me estaba... Dilo. Como que me estaba llamando un poco la atención. Ok. Pero él, Elías Ok. y Daniela, nada de mirarme. Pero a la misma vez yo me daba mi importancia. Bien.
Nací y me crié al lado de 6 hombres y cogí muchas cosas de ellos y me sirvió bastante. Entonces, ese día, un domingo, porque nosotros las muchachas, en ese entonces, las muchachas se cambiaban bonitas, algunas tenían su noviecito, otras no, otras recibían piropos de hermanos de la iglesia. Y yo decía dentro de mí, yo no quiero piropos de hombres de la iglesia, casados de hombres, de muchachos solteros, ¿dónde están? Pero nada, ese domingo yo invité a la iglesia a una compañera mía del trabajo, una colombiana, recuerdo, y por ahí me fui. No sé si fue que Dios me dio la sabiduría, me dio la inteligencia, me dio la capacidad de cómo captar la atención Del Señor. hacia Él. La viveza. Pero no la de Eva. Astuta. Y le dije, ese domingo me atreví a decirle, mira, pero con corazoncito en el suelo. Quiero decirte algo. Dice, ajá. Si tú quieres, pasa por mi casa. Yo vivía con mi hermana mayor en ese entonces y mi hermano, Olga y Virgilio. Si tú quieres, pasa por la casa y ahí yo te puedo decir. Cuando este hombre llega con su chaqueta, mira, recuerdo ahora, una chaqueta como azul, un pantalón rojo y una corbata blanca. Ahora mismo un zapato fue el 27 blanco. de febrero. Mira, que mira, usted fue son cuando- En los hace 80. 43 No, pero él años. estaba en tendencia. Un pantalón rojo. Pero en los 80. En ese entonces sí estaban, pastor. Tendencia totalmente. Y tú sabes que los hombres, muchos altitos, cuando se sientan, como que se ven más elegantes de la cuenta. Y él se me sienta en el sofá donde mi hermana. Y yo detrás del otro sillón. Dice, ajá, dime. Digo, no, mira, yo te voy a decir algo a confianza, aunque no te conozco, tú y yo casi no hemos tenido comunicación, pero la amiga que yo invité a la iglesia, ella me dijo como que tú le caíste. Yo no le dije totalmente, yo dije, es algo que la amiga mía me dijo, pero no te puedo decir. Dice, pero dime, digo, el próximo domingo. En el próximo episodio. Y dice Olga, oye Daisy, dile la verdad a ese muchacho. Tú tienes desesperado todos los viajes que da porque fue en varios domingos. Sin decirle nada. Sin decirle nada, sin decirle nada. Pero él persistía. Sí, él quería saber qué fue lo que esa muchacha dijo. Bueno, como el tercer domingo, dice Olga, no, ya está bueno. Si él va a venir, es para que tú le digas, o si no, acaba con esto ya. Ok. De repente yo estoy parada detrás del sofá y como que siento una coquillita en el estómago hacia él. Las mariposas. Y yo corro. Irresistible. Cuando yo estoy sintiendo esto, corro a mi habitación, que estaba ahí mismo al lado, y digo, el Señor reprenda al diablo. Toda mujer espera que el hombre sea quien se le dirija, ¿verdad que sí? Sí, claro. Y yo tenía un poquito de orgullo en eso, como le dije anteriormente, de mis hermanos. Un poquito. Entonces, le dije, bueno, yo te voy a decir, pero ven el próximo domingo. Ay, ay, ay. Pero ahí comenzamos. Tenía de relajo. Era. Ahí comenzamos. Yo creo que él lo supo eso después que nos casamos. Que yo le dije cuál fue la trampa y el anzuelo que yo le tiré a él. Nada, hermanos. Comenzamos una bonita relación de amigos. 1 año de amigos. Pero una amistad muy bonita. Una amistad preciosísima. Entonces parece que él se estaba enamorando de mí. Porque yo dije, mira, como tú no tuviste una hermana, sino fuiste tú y otro hermano, yo quiero ser la hermana que tú no tuviste. Yo le tiré ese anzuelo ¿Cómo? también para ver qué él me decía. Pastor. Dice él, yo no te quiero a ti como hermana. No me coja confianza a mí del hermano. Que si hermano, Y que si, no no hermano. y si me quiere aceptar como hermano, entonces yo me voy para California a seguir mi estudio. Digo, no, espérate. Vamos a seguir tratando. No fue así que hablamos. Eso Y fue así. otro anzuelo. Eso fue otro anzuelo. Nos conocimos muy bonita, nuestra relación de amigos fue muy preciosa. Fue haciendo la zapata para más luego al año ser el hombre con el cual yo estoy casada 33 años y lo tengo aquí a mi lado. Esa fue nuestra historia, muy bonita. Pero a pesar de eso, comencé a orar al Señor para ver si era su voluntad. Los dos estábamos orando y me atreví, fui tan lejos, porque yo tenía mucho temor de Dios, de tomar una mala decisión, porque éramos 5 hermanas
y las 5 estaban casadas, las 4, y faltaba yo. Entonces comenzamos a orar él y yo, buscando la dirección y la voluntad de Dios, que es muy importante en toda relación que se inicia. Y él hicimos una pregunta, María era testigo de eso, y pusimos una bolsita, queriéndonos, y una relación muy linda. Yo dije, mira, para estar segura de esta decisión, vamos a hacer esto. Había unos cuantos que no querían esa relación, habían otros que sí la querían. Ok, vamos a hacer algo. Vamos a poner en un papelito a nuestra manera o a su manera. Oye, yo me arriesgué. Eso fue un riesgo que ahora yo lo pienso y yo creo que yo no lo hago ahora. Ese papelito todavía está. Lo tengo en mi álbum, ese papelito. Con Mari, Sí, con su Mari. hermana. Sí, Mari estuvo ahí. Y digo, Mari, ven para que tú hagas la oración por esto y por esto, y tú vas a sacar el papelito que está ahí. Y lo que salga es la decisión que vamos a tomar. Eso fue tipo Jonás. Tipo Jonás. Bueno, más o menos, Elías. Mi corazón está palpitando a millón, porque tú te imaginas que saliera, quiero la voluntad de Dios, ¿verdad que sí? Quiero la voluntad de Dios, pero si sale a su manera. Wow. Pero nada, Mari cogió el papelito, oramos los tres, nos agarramos de las manos los tres y oramos, y ella sacó el papelito y salió a nuestra manera. Precioso. Qué lindo eso, ¿verdad? Precioso. Ok, entonces, vamos a hacer un resumen. Ya están los dos en Estados Unidos, se conocen, entran en una relación, se casan. Entonces, el próximo episodio de gran importancia en sus vidas es cómo ustedes vienen hacia acá. Mi pregunta, pastor, ¿cómo ustedes supieron que tenían un llamado de parte de Dios? Bueno, nosotros trabajábamos secularmente, ¿verdad? En New Jersey. Ya teníamos a Loami, mi hijo mayor. Yo me casé a los 22 años, ya a los 24 tenía mi primer hijo. Y bueno, nosotros comenzamos a trabajar en la iglesia. Ya desde antes de casarnos estábamos involucrados, pero nos involucramos aún más. Y pues comenzamos a tener en la congregación diferentes responsabilidades. Y mientras ejercíamos esas responsabilidades, pues el Señor iba obrando en nuestras vidas. Yo sabía que tarde o temprano, y creo que mi esposa también puede testificar lo mismo, aunque yo sabía que iba a venir para acá de regreso, pero en el ministerio. Ahora no sabía cómo, no sabía cuándo, pero sabía que eso iba a suceder tarde o temprano. Y en el año 1992, recuerdo que tuve un accidente automovilístico y quedé muy mal de la espalda. En esos mismos días el Señor, pues, que permitió eso en su soberanía para removerme y sacarme del trabajo que hacía secularmente, me habló claramente y me dijo, quiero que vayas a Alaska con tu familia a ayudar a una iglesia pequeña que está levantando el hermano de tu esposa, Darío Hernández, Darío Polanco. Y bueno, sal de donde estás. Estábamos en una congregación bien amplia y grande y estábamos sirviendo como pastores de jóvenes casados. Y entonces ahí fue la primera vez que ciertamente recibo el llamado de Dios al ministerio, de una manera ya más clara y más completa, a tiempo completo. Y es ahí donde yo le digo a mi esposa qué es lo que Dios quiere con nosotros. Y entonces nos trasladamos con Loami, que era el único que había nacido hasta ese entonces, hacia Alaska. Ahora él había sido muy específico, Dios, y había dicho que era por 2 o 3 años, que no me acomodara porque me iba a sacar de ahí también. Pero yo no sabía para dónde, obviamente.
Y así mismo le dije a mi esposa que no se acomodara porque iban a ser 2 o 3 años. Y todo el que sabía que yo iba para allá, sabía que era por corto tiempo. Y entonces allá nació, porque fue en la barriga, fue Daisy, fue embarazada, nació Amiel también. Wow. En Anchorage, Alaska. Allá servimos bajo el pastorado de Darío precisamente casi 4 años y alguito, y aprendimos mucho, crecimos espiritualmente hablando. Tuve la oportunidad de también que se me abrieran las puertas por primera vez para estudiar la palabra de Dios formalmente. Estudié en el Far North Bible College y me gradué. Durante ese tiempo no había tenido la oportunidad y soñaba con eso desde los 10 años estudiando la palabra y no había podido hacerlo. Y entonces, nada, fue entonces cuando precisamente ya acercándose la fecha, ya yo graduado, pues entonces recibí finalmente el llamado de venir a la República Dominicana. O sea que Dios fue trabajando como por parte hacia lo que Él se proponía hacer finalmente en nuestras vidas. Sí. ¿En algún momento se imaginó, creo que me lo respondió en esta pregunta, pero en algún momento se imaginó que el llamado de Dios implicaría que ustedes volvieran a la República Dominicana? No hasta el año 1995. O sea, recuerdan, yo les dije que en el 92 fue que fuimos a Alaska. Y que el Señor me dijo que eran 2 o 3 años. Pues en el 95, precisamente 3 años después, yo había dado un viaje para Nueva York a chequearme la espalda y también firmar unos papeles de una demanda por el accidente que tuve. Y entonces llegué a la República Dominicana a visitar a mis padres por 11 días. Estando aquí en la República Dominicana, en Santo Domingo, visitando a mis padres, entonces fue que viajé para acá, para San Francisco de Macorís. Y estando en la casa de una de las hermanas de mi esposa, Nidia, pues es ahí donde vuelvo a escuchar la voz de Dios. Wow. Y recuerdo como hoy, estando tirado en el suelo. Ella vivía en ese entonces en la Salomé Ureña con Santa Ana. Y estando pues después de la comida, reposando, me tiré en la misma puerta con el cuerpo dentro y con los pies en la acera. ¿Verdad? Un calorazo había. Y entonces le digo que por primera vez así tan palpable sentí la voz de Dios que me decía, tú vienes para acá. Wow. Tú vienes para acá. Y no les voy a negar que me asusté. Se me entró un temor, un miedo, porque cuando uno viene de vacaciones, viene como turista a la República Dominicana, todo es chévere. Las condiciones son muy diferentes. Uno ve todo de mil maravillas. Pero cuando la realidad es otra, de que tú vas a vivir aquí y sin ningún tipo de preparación para vivir acá, pues ya las cosas cambian. Y literalmente se me abrieron los ojos y pude ver por primera vez todo como realmente es en la República Dominicana. Yo pude ver la Salomé Ureña no tan estrecha como es, sino más estrecha aún. Pude ver las casitas en ese entonces cayéndose a pedazos. Pude ver el alambrado y todo el desorden eléctrico que hay. Pude ver las calles. Se le abrieron los ojos. Corriendo de casa, Los motores. Todo como realmente es. El que viene de vacaciones está ciego a todo eso. O se goza con todo eso.
Pero el que sabe que va a vivir aquí entre eso Se le abren los ojos. es otra cosa. Claro, Otra claro, cosa. claro. Y más sin cuarto. Nada, para Y con hacerte una la his- familia. Y con una Y una familia. familia, Para dos hacerte la muchachos, historia una corta, esposa. eso quedó en mi corazón. Tú vienes para acá. Wow. Y sabía que era pronto. Y eso fue en el 95. En el 96, pues entonces yo me graduó en abril del 96 de teología y le comunico a mi esposa inmediatamente que Dios nos estaba llamando para abrir un instituto bíblico en San Francisco, en la República Dominicana. Y entonces, pues ya en ese momento ya era diferente. Ya Dios se había llevado el temor, ya Dios había puesto la fe que viene de parte de Él para lo que uno va a emprender. Y ninguno de los dos estábamos preocupados de qué íbamos a vivir ni nada, sino que inmediatamente mi esposa se lo comunica al pastor Darío y ahí comienzan los trámites para buscar un lugar donde nosotros podamos ministrar acá y bueno, y ya el resto es historia. Sí. Así es. Entonces, ustedes como padre de 2 hijos, sabiendo ya que el Señor los había llamado a la República Dominicana, ¿no trajo dudas el hecho de que dejarían lo que ahora llaman el país de las oportunidades para venir a la República Dominicana, dejando atrás tal vez el desarrollo social, educativo de sus hijos? ¿Eso no trajo alguna duda? Que aún hoy en día, obviamente, en esa época había muchos viajes de personas de aquí hacia Estados Unidos, porque como decía Daniela, el país de las oportunidades. Pero que ahora mismo también tenemos muchísima gente, jóvenes, que ven su vida y el sueño y lo más grande Sí. del mundo es Estados Unidos. Que todavía existe Todavía es así. esa idea. Bueno, Elías, yo creo que ahora en este tiempo ese sueño se ha derrumbado. Bueno, Se ha derrumbado un poco. Y es diferente porque a ustedes le pasó de una manera diferente. Generalmente nosotros conocemos pastores que reciben el llamado de irse de su país de origen. Exacto. Pero ustedes no, ustedes reciben el llamado de Dios de dejar su comodidad y venir y volver. a su país de origen. Sí. Bueno, para contestarte, quiero decirte que ni en ella ni en mí nunca hubo esas ambiciones realmente. Claro, uno siempre quiere progresar y nosotros vivíamos muy cómodos allá, con 2 hijos, y teníamos nuestros trabajos y bueno, todo iba bien. Pero realmente no había eso en nosotros, ese espíritu. Porque eso es un espíritu. Eso es un espíritu que lo único que ve es enriquecerse y hacerse y lograr y llegar. Eso es un espíritu. Y en nosotros no había eso. Dios se había encargado de muy temprana edad, pues que eso no existiera en nosotros. Volviendo de nuevo a Timoteo. En 1 Timoteo capítulo 6, versículo 9 dice: porque los que quieren enriquecerse caen en tentación y lazo y en muchas codicias necias y dañosas que hunden a los hombres en destrucción y perdición. Porque raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual codiciando algunos se extraviaron de la fe y fueron traspasados de muchos dolores. Y ahora viene la parte positiva. Mas tú, hombre de Dios, huye de estas cosas. Wow. Y ahí volvemos de nuevo a lo mismo. Sí. Nosotros nos manteníamos alejados de eso. Y entonces lo positivo es, y sigue la justicia, la piedad, la fe, el amor, la paciencia y la mansedumbre. Y nosotros estábamos enfocando en eso en nuestras vidas. De modo tal que nosotros pusimos a nuestros hijos en el altar del sacrificio. Y lo sacrificamos, así como Abraham sacrificó. Y todo aquel que tiene un llamado tiene que sacrificar lo que sea que tenga que sacrificar. En nuestro caso, mayormente fueron nuestros hijos. Y
eso hizo posible que nosotros pudiéramos asumir el llamado que Dios nos hizo, como Dios quería que lo hiciéramos, y pudiéramos venir acá y saber que el mismo Dios de los Estados Unidos es el mismo Dios Amén. de la República Dominicana. Amén. Allí, y lo hemos visto, la fidelidad de Dios en todos los momentos y en todas las crisis que han venido. Quiero abundar algo en esto. En todo lo que el pastor dijo, lo más lindo de este llamado fue que ese llamado Dios se lo dio a él y lo traspasó a su esposa y a sus hijos, que no hubo ninguna oposición hasta el día de hoy. ¿Sí, mi amor? Así mismo es. Nunca le pregunté, ¿y de qué vamos a vivir? Amén. ¿Y cómo nos vamos a sostener en República Dominicana? Mi mente fue la mente de que Dios me cambió el chip de mujer vivir cómoda, de mujer querer a sus hijos en buenas escuelas, tener todo lo que ellos necesitan, por un chip de misionera. Y cuánto le agradezco eso al Señor. Gloria a Dios. Amén. Amén, gloria a Dios. Hay un refrán que dice que no siempre Dios llama al capacitado, sino que capacita al que llama. Entonces, ¿de qué forma Dios los capacitó para afrontar todo lo que iba a venir después de ese llamado que Dios les hizo? Mi ejemplo bíblico de hombre de Dios y el personaje que quiero conocer inmediatamente cuando llegue al cielo, ¿verdad? Es Moisés. Y yo entiendo que Dios, para mí Moisés es el más grande líder que jamás ha existido. Y Dios llamó y tenía un llamamiento santo para Moisés y fue mostrándole a Moisés cómo iban a hacer las cosas. Lo primero que tiene que suceder en alguien para Dios usarlo y él llamarlo es desarmarlo. Y Moisés tenía, se creía que estaba capacitado para la labor. De alguna manera él sabía que tenía el llamado y que tenía que hacer algo. Y lo intentó primero y fracasó. Y Dios, por medio de eso, permitió que él fuera como un desterrado y poder así trabajar en su corazón y capacitarlo. O sea, las capacidades que nosotros creemos que tenemos para el ministerio no son capacidades, son sus dones. Amén. La verdadera capacidad viene después con el quebrantamiento, el sufrimiento, las aflicciones y cómo Dios va haciendo a uno competente para lo que Él quiere. Sí. O sea, la competencia no viene de nosotros. No hay estudio, no hay nada que nosotros podamos hacer, aunque no debemos dejar de estudiar ni capacitarnos en ese sentido, pero esas cosas nunca tendrán la eficacia si no hay una humillación de parte de Dios del carácter. Entonces yo entiendo que ha sido algo, así como en la vida de Moisés, paulatinamente Dios ha ido capacitándonos y haciéndonos competentes para el ministerio. Sí. Y pastor, eso es uno de los principios, pudiéramos decir, del servicio. ¿Sabe? El que sirve, el que el Señor llama, no puede creerse capacitado. Él no se puede sentir como, a mí hay que ponerme ahí, yo tengo la capacidad de hacerlo. Exacto. Sino esa dependencia del Señor, de decir, si tú no estás conmigo, yo no soy capaz. Ese quebrantamiento, pudiéramos decir que algo básico. Eso es así. O si básico. te crees grande, entonces vas a ser servidor de los demás. Así es. Exacto. Nosotros también nunca le dijimos ni a Dios ni a nadie, esto es lo que yo quiero hacer. Sí. ¿Ve? Nosotros somos siervos. Y por eso Dios nos llevó a través del ministerio y servimos en diferentes áreas. Y no fue porque elegimos, sino porque nos colocaron. Amén.
Y entonces, aún después que llego acá, que pienso que es abrir un instituto bíblico, Dios me tenía la sorpresa de que no era abrir un instituto bíblico, sino que primero, antes de hacer eso, tenía que pastorear. Por un breve tiempo. Dios lo Por un breve tiempo. Dios Lo nos breve de sorprendió. Dios. El breve de- Dios, Lo breve de Dios Dios. me sorprendió. Y tuvimos pastoreando por 20 años antes de que la visión original se hiciera una Sí, sí, realidad. Una realidad. O sea que, y a través del pastorado, lo que Dios buscaba era algo muy importante, y es que yo pudiera aprender lo que es el sufrimiento y el pastorear ovejas, y poder transmitir eso a otros. Wow, wow. Ahorita, cuando Daniela preguntó del sueño americano, venir para acá, perdón que retroceda un poquito, ¿verdad? No se preocupe. Me llegó a la mente que, como decía Daniela, mayormente los llamados es de aquí para allá, Sí. de República Dominicana a los Estados Unidos. Mayormente, escaso, rara vez usted escuchar que Dios mandó una pareja o quisieron venir ellos para acá. No. Tan así que cuando supieron que el pastor y yo estábamos aquí en la obra y supieron que fue Dios mismo que nos envió, nos dieron 6 meses de regreso. Wow. A los 6 meses Al- se devuelven. Ellos decían, como vivían esta gente acá, a República Dominicana con 2 niños pequeños, 6 meses regresan ellos para atrás. Y cuando vienen, se quedan con la boca abierta porque vamos para 30 y... No, mi matrimonio. 23 años. Y fueron 6 meses que nos dieron. O sea, en mí como mujer nunca hubo ese temor de venir para acá. Ni le pregunté a él como mujer, ¿y de qué vamos a vivir? ¿Cómo nos vamos a sostener allá? En ningún momento, Elías. O sea, cuando Dios manda, Dios te equipa completamente, sí, sí. que tú te capacitas, que ni mente tú le das. ¿Y cómo va a ser? No, nunca hubo ese cómo. Siempre me mantuvo mirando Arriba. a Dios. Y hasta el día de hoy A los cielos. estamos así. Wow, wow, Gloria a wow. Dios. Pastor, ¿en qué año llegan a la República Dominicana y en qué condiciones se encontraba lo que hoy es la Iglesia Charis? Llegamos a la República Dominicana el 29 de diciembre del año 1996. De noche, ¿verdad? Oscuro, sin luz. Fue de día. Fue de día. Porque amanecimos en Miami, donde a mí Sí, es llegamos a verdad. un hotel. Sí. Porque el Amanecimos en avión nos Miami. dejó Sí. y amanecimos en un hotel en Miami. Sí. Y dice a mí, ¿qué casa más linda vamos a vivir? Una piscina. Y digo yo, papi, esta no es nuestra Ese no casa. es el destino final. Ay, Ese ay, no es ay. el destino final. Ay, ay, ay. La pregunta de nuevo fue. ¿En qué condiciones se encontraba lo que hoy es Bueno, el Centro Bíblico Charis? obviamente no es nada de lo que es hoy, de lo que parece hoy. Dios ha ido ayudándonos a mejorar las condiciones. Lo que había era una pequeña capilla, cabían algunas quizás 50 personas, como mucho. Nosotros comenzamos a hacer cultos a Dios allí con 26 personas. Y fue creciendo poco a poco. También no teníamos todo el terreno que tenemos ahora, era mucho más pequeño en aquel entonces. Y pues el Señor fue prosperando la obra y creciendo a través de los tiempos. Pero nada parecido a lo que soy y nada parecido a lo que será mañana. Gloria a Dios, gloria a Dios. En ese momento, ¿cuál era el medio económico con el cual ustedes se sustentaban? En ese tiempo, En ese entonces. Con 26 personas. bueno, nosotros llegamos aquí con $1,300. En aquel entonces el dólar estaba a 13. A 13. Wow. Sí, porque eran los tiempos de Leonel. Y recuerdo que estaba a 13. Y llegamos con 13 maletas Wow. y 2 niños pequeños. El mayor con 8 años, Loami, y el menor con 5 años. 3 años. Amén. Y entonces, pues así arrancamos, sin ninguna ayuda exterior, porque la iglesia que nos envía era una iglesia pequeña, pero con mucha fe, y compraron
el terreno donde estamos actualmente. Wow. Y se quedaron pagando el terreno. Wow. Mientras nos dejaron acá por fe, totalmente en el Señor. Y bueno, nosotros, Dios nos sustentaba. Gloria a Dios. Recuerdo yo que las ofrendas eran a veces de 40 pesos, como mucho los domingos. La mayoría de los hermanos que se congregaban en aquel entonces, muchos como los que se congregan hoy en día, eran de escasos recursos, pero con mucha fe también. Logramos muchas cosas juntos, tuvimos mucho apoyo, tanto moral, emocional, espiritual y aún económico de parte de todos ellos. Y el Señor nos sostuvo, nunca nos faltó nada y nunca nos faltará tampoco. Amén. El Señor ha sido fiel y no ha sido algo que tampoco nos ha preocupado. Recuerdo que a temprana edad en cuanto a ministerio se refiere, me leí un libro que se llama El carácter del obrero de Dios, por Watchman Nee. Y en uno de sus capítulos, él decía que el obrero no se preocupa por el dinero. El que va a trabajar para Dios no debe tener el dinero como preocupación. ¿Por qué? Porque si tú estás trabajando para Dios, estás trabajando para el que mejor paga, el que mejor cuida a sus empleados. Amén. Y sus obreros. O sea que nos sostuvo el Señor a través de los tiempos. Claro, hubieron días en que comíamos plátanos 3 veces al día de diferentes maneras. Mangú, Mangú, frito, sancochado. en trozo. Sí. Habían toda clase de momentos. Los jugos eran de naranja agria. Y cuántas cosas podemos relatarle y el tiempo no nos alcanzaría. De esas vivencias, pero una cosa sí se resalta y es que yo puedo decir como el salmista y mi esposa también, joven fui, aún estamos jóvenes y he envejecido y no hemos visto justo desamparado ni su simiente que mendiga pan. Amén, amén. Y en todo esto, lo que se puede resaltar es la fidelidad de Dios. Es como Dios es fiel a lo que Él promete. Y cuando usted hablaba sobre el libro que usted estaba leyendo, de Watchman Nee, que no tiene que ser una preocupación, me recuerda a una de las materias del instituto, donde se habla de un principio que es el desinterés. Que quien sirve, es uno de los principios del discipulado, que quien sirve, no hay un interés ni económico, ni de una posición, ni de ser Así es. enaltecido, y es un principio básico. Tú eres un siervo. Sí. Pero hoy en día esa palabra como que no se entiende muy bien. Y si lo dicen en siervo. un concepto es raro. Sí. Un doulos, eres un siervo. Eres de los que reman en la parte de abajo del barco. Y eso es lo importante. Así es. Pastor, en medio de tantos cambios rotundos, de todo tipo, de clima, de moneda, de todo, de allá para acá, ¿cómo se desarrolla su pasión por Dios? ¿Cómo va creciendo? Porque los momentos de cambio son momentos difíciles, siempre. Entonces, en medio de esas situaciones, ¿cómo se desarrolla su pasión por Dios? Tengo que volver a buscar a Timoteo. Hay gente que creen que uno es lo que ellos ven en el púlpito o cuando estamos aconsejando o ministrando, y que no somos humanos, y así muchos se proyectan y la gente los endiosa. Otros no se proyectan, pero aún así la gente los endiosa. Pero yo quiero decirte, Elías, que nosotros tenemos que hacer lo mismo que tiene que hacer cualquier otra persona que es creyente. Obviamente, con una excepción de que tenemos que esforzarnos un poco más, porque claramente el llamado nos exige esa clase de vida, ¿verdad? Por causa de que estamos sirviéndole al pueblo de Dios. Por lo tanto,
vamos a pasar por momentos de desgano, de desánimo, de tristeza, de toda clase de estados de ánimo. Y debemos irnos a la palabra. Y te dije que tengo que ir a Timoteo, 2 Timoteo capítulo 1, versículo 6, dice, por lo cual te aconsejo que avives. Es algo que mi esposo y yo tenemos que hacer constantemente, y todo aquel que sirve al Señor. Aviva, dice aquí, avives el fuego del don de Dios que está en ti, por la imposición de mis manos. Y recordar, la imposición de mis manos quiere decir el llamado. Recordar el llamado. Ir atrás, Dios me llamó, ¿verdad? Y yo tengo un don de Dios. Entonces debo hacer aquellas cosas que avivan ese don. Y recordar el llamado, porque muchas veces le pasa a muchas personas que Dios llama en medio de la adversidad, en medio de, vienen dudas, y fue verdad que Dios me llamó, y si fue que yo me equivoqué, si no era de Dios, y en el medio de una situación como esta, la importancia de decir, Señor, déjame recordar que tú me llamaste, déjame recordar cómo fue, qué fue lo que me dijiste, y confirmar día tras día que hay un propósito detrás y que hay un llamado. Así mismo es. Y entonces, recordar que Él no me ha dado un espíritu de temor, cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Esas tres palabras son tan importantes. No es con mis fuerzas, es con su poder. El amor, si dejo de amar, se dañó todo ya. Así es. Tengo que mantener mi corazón sano y sin rencor, sin ningún tipo de raíz de amargura hacia nadie, y mantenerme amando, aunque amando sea amado menos, como decía el apóstol, y de dominio propio, porque tengo que ser disciplinado y ejercer el dominio propio para que Dios pueda hacer lo que quiere hacer a través de mi vida. O sea que con lo que te estoy diciendo es que desarrollar la pasión a través de los años, de la misma manera que todos debemos hacerlo. Amén. Amén. Entonces, cambiando un poquito de tema, yéndonos a un tema muy delicado, una etapa muy importante en la vida de un matrimonio, el tema de la crianza de los hijos. ¿Cómo en medio de estas situaciones, en medio de un llamado, se hacen para criar hijos espiritualmente sanos, que se involucren en esa visión que el Señor les muestra a ustedes y que ellos puedan encontrar su lugar en medio de ella? ¿Qué te digo? Pudiéramos pues señalar cosas que intencionalmente hicimos, pero cuando tuvimos nuestros hijos y en la crianza de nuestros hijos, éramos jóvenes o más jóvenes, ¿verdad? Estamos hablando de 33 años atrás. Entonces, nadie nos dio un manual, nadie nos dijo cómo criarlos, igual como hoy en día. Inclusive nosotros nunca estudiamos, ni fuimos a ninguna conferencia de pareja para que nos dijeran cómo hacerlo. De crianza. Hoy hay muchísimas cosas que se hacen que en aquellos tiempos, pues, nosotros no tomamos. No había un curso nada en YouTube de cómo ser no, padre. YouTube no existía. Para No había nada principiantes, paternidad 101. No, 101 y cómo hacerlo. Los 8 pasos, ni nada de eso para tener un hijo en el perfecto. ministerio. Un hijo exitoso. Sí, exitoso. Nada de eso. Ahora bien, yo siempre he creído que este es nuestro manual, ¿verdad? Obviamente aquí habla mucho acerca de la crianza. Pero por alguna razón, no sé, cuando vamos criando no tenemos como
como en cuenta muchas veces lo que dice acá sobre la crianza, sino después para enseñar a otros a criar. Bueno, nada, quizá eso sea mi caso, ¿verdad? Pero sí hay cosas que yo sé que yo puse en práctica y que probablemente hayan sido las cosas que Dios utilizó para la crianza de mis hijos. Volvamos de nuevo a Timoteo. Primera Timoteo, capítulo 4, versículo 12. Era un versículo muy presente en mi vida, que muchos solamente lo toman antes de casarse. Pero si tú te casas, ¿verdad? Si te casaste y eres joven, este versículo todavía se aplica a ti y tendrá una influencia muy grande sobre tus hijos. Dice aquí, ninguno tenga en poco tu juventud, sino sé ejemplo de los creyentes. ¿Ok? Eso es lo que yo quería que mis hijos fueran, creyentes. Yo no estaba pensando en ministerio ni nada de eso en ese momento. Yo no había sido ni llamado al ministerio a tiempo completo, sino sé ejemplo de tus hijos. ¿En qué? En palabra, en conducta, en amor, en espíritu, en fe y pureza. Que ellos vean que nosotros somos genuinos, que somos cristianos, que estas cosas están en nosotros y que ellos tomen nuestro ejemplo, que nosotros seamos Cristo para ellos, ¿verdad? Y nada, eso fue lo que nosotros hemos hecho y eso es lo que continuamos haciendo ahora con nuestros hijos espirituales, ¿verdad? ¿Puedo abundar algo? El ejemplo es algo vital para los hijos, de verdad, en todo el sentido de la palabra. ¿Qué hacíamos nosotros o qué hacemos nosotros? Que el ejemplo que ellos veían aquí en la iglesia, también tienen que verlo en el hogar. Ajá. Yo no puedo hablar una cosa aquí y en el hogar hablar otra, porque traigo confusión. Ven acá, mami es una cosa en la iglesia y en la casa es otra. Tratamos de que aquí somos sus pastores, pero allá somos sus padres. ¿Ves? Le mostramos cómo amar al Señor, cómo adorarle, cómo servirle, cómo comprometernos con el Señor. Ellos fueron creciendo y viendo esa cosa. Y los consejos que le dábamos, ellos tenían que ver que lo estábamos viviendo. Pues yo decía, lo mami, tú tienes que leer la Biblia, Miel tiene que leer la Biblia y orar. Ellos tenían que ver eso en mí, antes de yo decirle a ellos. Y así fue que tratamos. Y como dice el pastor, no hay un manual. Fue Dios mismo guiándonos a través de su palabra y con nuestro ejemplo. ¿Ves? Porque hay pastores que en la iglesia es una cosa y en el hogar es otra. Y por eso es que hoy en día la mayoría de los hijos de los pastores están confundidos afuera. Porque que papi no me vive lo que predica en la iglesia. Me predica una cosa en la iglesia, pero en la casa con mami, con nosotros, es otra cosa. Y ahí viene la confusión. Sí. Sabe que también otra cosa que yo creo que favoreció mucho, recalcando de nuevo sobre ese punto, éramos pastores en la iglesia, pero en la casa éramos padres. Eran padres. Ellos, aunque de vez en cuando ellos me decían pastor, ¿verdad? Para molestarme, porque a mí nunca me gustaba que me llamaran pastor en la casa. Y mi nieta a veces lo hace también, o lo hacía. Pero ciertamente nosotros decidimos trabajar esa área de nuestras vidas donde fuéramos padres en la casa. Y usted nunca tuvo que decirle, mira, Miel, recoge tu habitación, que es tu pastor que te está hablando. No, es tu padre. Además de eso, también otra cosa es que yo ya tengo mucha afinidad con mis hijos. Tenemos gustos muy parecidos. Hemos compartido muchísimo en la vida. O sea, y a veces a mí se me olvida que yo soy su papá.
No sé si a ellos se le olvida, bueno, yo creo que sí, se le olvida muchas veces que yo soy su papá, de tanta afinidad que tenemos en tantas cosas. Eso es un papel muy importante en los pastores, porque hay hijos de pastores que se crecen aislados. Sí. Los pastores se involucran tanto en la obra que se olvidan que tienen hijos, y los hijos necesitan su tiempo aparte, y más que lo marcan muchas veces los hijos de los pastores. Ni por su nombre los llaman. No, es una ¿sabes? Lo tildan de eso. Exacto. De hijo de pastor. Se olvidan de cómo se llaman. Entonces muchas veces los pastores son fríos con ellos en el hogar, no comparten con ellos, no hablan. Y algo que yo admiro de mi esposo y de mi pastor es que ese tiempo él los saca con la nieta, se pone a jugar con ella. Imagínate con ellos. Él sacaba ese tiempo, jugábamos como familia basquetbol aquí en el patio. O sea, ellos estuvieron envueltos no solamente en la obra, sino también en lo cotidiano. En la vida cotidiana, en la vida normal de unos niños hacia unos padres. Ellos estuvieron envueltos. Gracias a Dios por esa sabiduría y la capacidad que nos dio para que hoy nuestros hijos estén aquí alabando al Señor y sirviéndole. Sí, eso fue pura gracia. Porque realmente, como te digo, no fue estudiado ni un manual ni nada de eso. Y al final nadie está totalmente preparado para decir, yo voy a ser papá por primera vez. Y vas a cometer errores. Claro que sí. Y es un proceso de aprendizaje en el camino. Pero siempre trata de basarte en la palabra lo más que tú puedas. Y el Señor te dará la gracia. Amén, amén. Otra cosa en la cual hemos visto a Loami y a mí el crecer durante la obra ha sido en la música. Entonces entiendo que la música fue uno de los factores también para ese involucramiento en la obra, ellos encontrar su lugar, encontrar ese espacio en el cual ellos pudieran servir y pudieran aportar. Sí, siempre vimos sus inclinaciones hasta el sol de hoy y tratamos de pues facilitarle, apoyarlos y facilitarle los medios dentro de lo que el Señor nos daba la posibilidad para que ellos pudieran desarrollarse y así pues nunca tratando tampoco de que se inclinaran al ministerio. Nunca tampoco buscando como que obligatoriamente fueran lo que nosotros somos. Lamentablemente hoy en día hay muchas personas con un concepto de que el ministerio se hereda. Como Sí, que, exacto. Él es el pastor, entonces su hijo tiene que pastorear la iglesia después. No, de ninguna manera. Sí. Cada quien Dios le da su llamado. Y en este caso nosotros hemos tratado de ser muy cuidadosos en que ellos cogieran el rumbo que Dios tenía para ellos. Hasta el sol de hoy. Y gracias al Señor que ha sido de esta manera. Ahora ampliamos un poco el panorama y tenemos la familia pastoral completa. Tenemos a Loami y a Miel Victorino, que son los hijos de nuestros pastores Amor y Daisy. También tenemos a Lili, nuestra querida Lisbeth, que es la esposa de Amiel, y a Abigail, la hija de Loami, la nieta pastoral. Y queremos recordar esas canciones de ayer, que cuando la iglesia todavía era pequeñita, con 26 personas, trajeron la presencia del Señor a cada una de las vidas que en ese momento estaban siendo ministradas por nuestros pastores. Amén. Bueno, esta canción me acuerdo cuando estaba en la batería tocando y el pastor en el piano y la pastora dirigiendo la adoración, y eso se encendió, Señor, eso se vino abajo. Y recuerdo que esos tiempos tan bellos, así que vamos a cantarlo. ¿Qué tal? ¿Estamos ready, familia? Sí. Vamos a ver. Dios no nos trajo hasta aquí para volver atrás. Nos trajo aquí a poseer la tierra que Él nos dio. Canten conmigo. Dios no nos trajo hasta aquí para volver atrás. Nos trajo aquí a poseer la tierra que Él nos dio. Aunque gigantes se encuentren
poseer la tierra que Él nos dio. Dios no nos trajo hasta aquí para volver atrás. Nos trajo aquí a poseer la tierra que Él nos dio. Dios nos trajo. Dios no nos trajo hasta aquí para volver atrás. Nos trajo aquí a poseer la tierra que Él nos dio. Aunque gigante se encuentra allá, yo nunca temeré. Nos trajo aquí a poseer la tierra que Él nos dio. Aunque gigante se encuentra allá, yo nunca temeré. Nos trajo aquí a poseer la tierra que Él nos dio. Poseer la tierra que Él nos dio. Nos trajo aquí a poseer la tierra que Él nos dio. Nos trajo aquí a poseer la tierra que Él nos dio. Amen. Recuerdo, Elías, ¿verdad que sí? Mucho recuerdo, Daniela. ¿Y qué otra canción nosotros Esta es otra, esta es cantábamos buena. en este tiempo? Esta es buena. Tengo la visión, recuerdo cuando las personas se postraban ante el Señor ahí, cantaban: aquí estoy, te ofrezco todo lo que soy. Aquí estoy, sacrificio quiero ser. Toma mi ser, mi vida entrego a ti, porque tú eres mi Dios, eres digno de adoración, una ofrenda de amor seré para ti. Y dile: porque tú eres mi Dios, eres digno de adoración, una ofrenda de amor seré para ti. Porque tú eres mi Dios, eres digno de adoración, una ofrenda de amor seré para ti. Porque tú eres mi Dios,
cesará. En tu presencia este río se desbordará. Tu amor es eterno, siempre me sustentará. Ese amor las naciones experimentarán. Así es tu amor, más fuerte que la tristeza. En todo tiempo tu amor fluye como un río. Así es tu amor, más fuerte que la tristeza. En todo tiempo tu amor fluye como un río, mi Señor. Una vez más, decimos tu amor. Tu amor es como un río que nunca cesará. En tu presencia este río se desbordará. Tu amor es eterno, siempre me sustentará. Ese amor las naciones experimentarán. Así es tu amor, más fuerte que la tristeza. En todo tiempo tu amor fluye como un río. Así es tu amor, más fuerte que la tristeza. En todo tiempo tu amor fluye como un río, mi Señor. Fluye como un río, mi Señor. Fluye como un río, mi Señor. Oh Señor, gracias. Gracias por tu amor, Señor, manifestado a nuestras vidas sin nosotros merecerlo. Gracias porque todos estos años tu amor nos ha sustentado. Tu amor, Señor, más cercano que cualquier otro amor. Gracias, Señor. Amor fiel. Amor que siempre está disponible para nosotros. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Tus ojos revelan que yo nada puedo esconder, que no soy nada sin ti, oh fiel Señor. Todo lo sabes de mí, cuando miras el corazón, todo lo puedes ver muy dentro de mí. Llevas mi vida a una sola verdad, que cuando me miras nada puedo ocultar. Sé que es tu fidelidad, lleva mi vida más allá de lo que puedo imaginar. Y sé que no puedo negar que tu mirada puesta en mí me llena de tu paz. Cerramos este momento declarando la fidelidad del Señor sobre nuestras vidas. Tu fidelidad es grande, tu fidelidad
Incomparables, nadie como tú, bendito Dios. Grande es tu fidelidad. Tú estás en tu casa, levanta tus manos al cielo y cántalo con nosotros. Tu fidelidad es grande. Tu fidelidad incomparables. Nadie es como tú, bendito Dios. Grande es tu fidelidad. Dile, grande es tu fidelidad. Grande es tu fidelidad. Es grande, es grande. Amén. Amén, amén. Amén, amén, amén. Gracias por conectarte con nosotros. Suscríbete a nuestro canal. Que Dios te bendiga. Nos vemos el próximo domingo.